Muy buenas tardes a todas, a todos los que nos están acompañando nuevamente en un nuevo encuentro, ¿cierto? Donde nos reunimos, ¿cierto? Como comunidad y que organizamos como Escuelita de Teología India para poder conversar, escuchar, aprender sobre los diversos saberes, sabidurías, experiencias de los pueblos originarios de nuestra América. Nuevamente, gracias por estar acá, por darse un tiempo, ¿cierto? Estar aquí acompañándonos y sobre todo ir conociéndonos, ¿cierto? Haciendo que este saber vaya fluyendo, que este saber se vaya expandiendo y que vaya también penetrando en nuestras vidas, en nuestra existencia, en nuestra interioridad y también en nuestra exterioridad, en nuestros diversos quehaceres en la vida. Eh, Hoy día tenemos a una invitada desde Perú, ¿cierto? Desde la Amazonía peruana. Tenemos acá a Jessica Patiachi, que nos viene a acompañar y que nos viene hoy día a conversar un poco sobre diversos aspectos de su experiencia, ¿cierto? De su experiencia allá con su pueblo, ¿cierto? En su lugar, en su geografía, en su biografía y también en la existencia como comunidad. Bueno, ahí nos va a hablar un poco más y nos va a mostrar algún testimonio con respecto a ello, pero como acostumbramos, ¿cierto? Eh, Vamos a, como que se llama, comenzar nuestro encuentro con un momento para el espíritu, digámoslo así, para las ruas, como dicen los hebreos, o en el fondo para poder sentir esta interioridad en profundidad, ¿cierto? Y poder vivirla a concho durante este momento, durante este encuentro, y obviamente Cristian, ¿cierto?, estará a cargo de esta ocasión. Cristian, la palabra es tuya desde este momento. Chalto Maipini. Bueno, les doy la cordial bienvenida a cada uno, cada una por estar en este encuentro, en este ya nuestro quinto de este presente año. En el anterior nosotros quisimos recoger un poquito la voz de los pueblos originarios en la lengua del Mapuzungún, de esta zona o de esta geografía chilena, particularmente a través del Yeyipún o Guillatún, que es una rogativa o un permiso para poder pedirle permiso, ¿no es cierto?, a la Pachamama, a la Ñuque Mapu, a la tierra, que nos bendiga, que nos acompañe en este caminar común. Y hoy día quisimos tomar una canción que es oración al mismo tiempo desde la lengua del guaraní, con la finalidad de poder también, sobre todo, dar gracias. Entonces, vamos a escucharla y después yo quiero hacer una pequeña reflexión para poder comenzar con este encuentro. Shawiye sheru shesute shefuera maguare arandu que ya baure veo moto y ya shere kobe mita fuera de cape akupico senye y gato oye orebe que maguare nyembo nei sheru sheyari fuera fuima e cuña carai tori cabello ay bucabe tomuaje como ahí Shawiye se cobre Pape hoy diga abu, beisa buanyam de yarando vale de anyam buai. Shawiye, 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 shawiye. Se mandó a se sure un pecuña de copora e ore ve me fuera bella agua hangwa y ta fuera de que cape a cupico señe y catu oye ore ve maguare nyembo nei seru se yari fuera cuimba e cuña cara
Hace unos días nos habíamos reunido como escuelita de teología, los que la integramos, evaluando lo que hemos caminado durante el año, y nos parecía importante dar gracias. Hemos tenido la posibilidad de vincularnos con personas de otros países y tenemos esa sensación de que hacemos un camino común, un camino de unidad. De hecho, quería compartirles a ustedes esta experiencia que ha vivido Centroamérica desde sus orígenes, ¿no? Desde que este militar Morazán hondureño, ¿no es cierto?, defendió la idea de la Unión Centroamericana, y que después, posteriormente, ¿no es cierto?, sobre todo la persona de Augusto César Sandino, ¿no es cierto?, a través de su experiencia de lucha contra el imperialismo norteamericano, está esa instalación, ¿no?, en Latinoamérica de creer que vamos caminando juntos a la búsqueda de una comunión, una búsqueda del bien común entre todos, y bueno, por eso yo creo que hay que dar gracias, porque hay un espíritu que nos une en la búsqueda de los encuentros, del bienestar de los pueblos, y eso es un poco lo que queremos ir construyendo y caminando juntos, y por eso damos gracias por este nuevo encuentro, que nos sigue abriendo vetas de reflexión, de mirada a esta búsqueda común en la que estamos todos. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Cristian. Qué importante esto, el tema de la unidad y también el tema de dar gracias. A veces como que uno cuando finaliza las cosas, uno agradece, pero también es bueno parar un momento y agradecer lo que ya se ha vivido, lo que ya se ha experimentado, lo que ya se ha sabido, lo que ya se haya vivido. Bueno, vamos a tierra derecha, como se dice. Vamos a comenzar, ¿cierto? Este momento, ¿cierto? Dándole la palabra, ¿cierto? Dándole, como que se llama, la posibilidad de poder, digámoslo así, nutrirnos a nosotros, ¿cierto? Y nutrirnos entre todos de aquellos saberes, de aquellas cosas que nos quiere contar, ¿cierto? Nuestra querida Jessica Patiachi, ¿cierto? Antes de darle la palabra a ella, me gustaría hacer una brevísima, ¿cierto?, relación, una brevísima, no sé si llamarlo biografía o caracterización, para conocer un poco a Jessica, para quienes aún no han tenido la posibilidad de poder escuchar de su labor, ¿cierto?, escuchar de su historia, ¿cierto?, escuchar sobre lo que ella hace. Bueno, ¿qué podemos decir, cierto? Jessica Patiachi Tayori, ella es docente bilingüe del pueblo indígena Arakbut, ¿cierto? Ahí después me corregirá la pronunciación, ¿cierto? Ella, desde muy niña, ¿cierto?, viene aportando a la preservación cultural y al reconocimiento público, ¿cierto?, del pueblo indígena al cual pertenece el Arakbut. Ella nace en la comunidad San José de Carené, pero es criada en Puerto Luz. Su vida profesional está vinculada a la docencia. Ella es docente bilingüe, además, y sus pasiones entre sus pasiones está la literatura, la pintura, a través de las cuales rescata la tradición oral de sus ancestros, a quienes recuerda, ¿cierto?, y respeta siempre que tiene oportunidad. Recalcar además que ella es miembro de la pastoral indígena del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado en el Perú, y es participante en el sínodo especial para la región panamazónica. Y además ella es observadora del REPAM, que tiene que ver, ¿cierto?, con el tema episcopal, ¿cierto?, a nivel de la región panamazónica. Ahí nos va a contar un poquito más, ¿cierto? Pero desde ya le doy la palabra a Jessica. Jessica, bienvenida una vez más a este encuentro. Desde este momento la palabra es tuya. Hola, gracias Luciano. No sé si me escuchan. Ok. Buenas tardes. Doy Jessica Patiachi Tayori, Arakbut, Perueri,
Madre de Dioseri, imbaca pagaboy do o kaningiyo arakmbut ani omambo yabo chocabe bore de tochime. Bien, mi nombre es Jessica Patia Chitayori, soy del pueblo Arakmbut. En esta oportunidad yo voy a compartir mi experiencia en lo que actualmente vengo laborando, en lo que refiere a arte y cómo es que a través del arte el grupo de Tochime lo estamos utilizando para fortalecer nuestra cultura, para defender nuestra identidad, y nuestro lema se basa generalmente pintar para no olvidar. Pero antes de un poquito explicarles de cómo surge esto de las pinturas, me gustaría que Luciano ponga el video, el último video que puse. Ustedes que están en Chile sabrán que el Papa Francisco ha estado justamente el 19 de enero del 2018 en Chile. Fue el último día que estuvo ahí. De Chile vino a Lima, de Lima a Puerto Maldonado, en esta región amazónica. Y fui una de las personas que dio el discurso ante el Papa Francisco. Yo creo que en esos 4 minutos que tuvimos la oportunidad de hablar, le hemos dicho los abusos y atropellos que nosotros como pueblos indígenas, en este caso del pueblo Arakmbut, venimos viviendo en carne propia. Jorge Basadre, llamado así en homenaje al llamado historiador de Perú, y vemos también parte de las comunidades indígenas que viven en esta zona. Son más de 111 las que habitan este lugar. Vamos hasta allá. De Francisco, te saluda el pueblo Arakmbut. Francisco, los nativos de la Amazonía del Perú somos los supervivientes de muchas crueldades e injusticias. Nuestros hermanos indígenas de varias regiones de la Amazonía sufren por las explotaciones de nuestros recursos naturales. En la actualidad, muchos foráneos invaden nuestros territorios, los cortadores de árboles, los buscadores de oros, las compañías petroleras, los que abren trochas para abrir caminos de cemento. Ellos entran a nuestros territorios sin consultarnos y nosotros sufriremos mucho y moriremos cuando los foráneos perforen la tierra para sacar el agua negra metalizada. Sufriremos cuando envenenen y malogren nuestros ríos, convertidos en aguas negras de la muerte. Su llegada hace recordar al pueblo Arakmbut, a la Pantone, el misionero dominico José Álvarez Fernández, que vino por nosotros cuando nos estaban desapareciendo. Por eso hoy estamos vivos y seguimos resistiendo. El espíritu de nuestros antepasados nos acompaña. Le pedimos que nos defienda. Los foráneos nos ven débiles e insisten en quitarnos nuestro territorio de distintas formas. Si logran quitarnos nuestras tierras, podemos desaparecer. Queremos que nuestros hijos tengan acceso y estudien, pero no queremos que la escuela borre nuestras tradiciones, nuestras lenguas. No queremos olvidarnos de nuestra sabiduría ancestral. Queremos
que nuestros hijos e hijas se eduquen para que no sufran ni sean discriminados como nosotros. Somos pueblos originarios. Hemos vivido desde tiempos remotos. Nuestra herencia ancestral es nuestra lengua. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a un pueblo originario y hablar nuestra lengua. A pesar de eso, tenemos miedo, porque los que son de otros lugares quieren desaparecernos. Los pueblos indígenas de la Amazonía queremos decir a toda la humanidad que nosotros también estamos preocupados porque la tierra se está malogrando, porque los animales se están reduciendo, los árboles desapareciendo. Puede vender las fotos, ¿no? Los peces van muriendo, el agua dulce se va agotando por las consecuencias del cambio climático y la aparición de enfermedades, epidemias y fenómenos que enferman. Por todo eso, el cielo está muy molesto y llora porque estamos destruyendo nuestro planeta. Si no tenemos alimento, moriremos de hambre. El pueblo de Arakanbut, junto con todos los demás pueblos de la Amazonía, les queremos decir a ustedes, todos cuidemos y protejamos nuestra tierra para vivir en armonía. Así como nosotros creemos en el árbol Guanamey, nuestra mitología, en nuestro héroe cultural Amarinque, usted también sigue el ejemplo y lleve el mensaje de Dios y nos acompaña como Jesús. Gracias, Papa Francisco, por escucharnos. Gracias, Luciano. Es el video que yo les quería compartir hasta ahí. Bueno, creo que en estos minutos he resumido un poco o he recordado lo que le hemos dicho Luis y yo al Papa Francisco, ¿no? ¿Quiénes somos? Creo que en resumen ya lo dije todo ahí, pero les cuento que ahí no quedó. El discurso sí fue emotivo, lo han visto millones de personas y no pensé que iba a tener esa resonancia, pero nosotros tampoco nos quedamos así. En mi comunidad, bueno, yo como Jessica, después de dar el discurso, tuvo dos efectos. La primera es que como en mi región es netamente minero, en minería hay minería informal e ilegal, nosotros hemos recibido amenazas después de dar ese discurso. ¿Por qué nos hemos manifestado de que no debimos decir eso? Y así una serie de calumnias, ¿no?, que han hecho sobre mi persona y sobre Luis también. Seguidamente he participado en distintos eventos. En realidad, Jessica Patiachi ya venía haciendo cosas por su lado. Había publicado los relatos orales Arakanbut, que viene a ser la primera publicación realizada por una mujer indígena, en este caso Arakanbut. Y había hecho la primera exposición
lo que se denomina Soy Mujer Arango, donde resalta a la mujer en los distintos roles de la mitología y en distintas actividades, porque siempre se hablaba de los varones. Luego, no nos quedamos ahí, conversamos con el obispo y hablamos de formar una pastoral indígena, pero que no sea siguiendo la estructura de la Iglesia Católica, porque yo no me imaginaba a Jessica Patiachi haciendo catequesis, ni llevando la Biblia, porque la religión en mi pueblo no se resumía en eso. La religiosidad o la misticidad, pues se refieren que tú tienes que respetar a la naturaleza, tienes que respetar todo lo que te rodea. En este caso, conversamos bastante con nuestro obispo, entendió. Entonces dijimos que queremos tener a la iglesia como una institución aliada, donde nos ayude a fortalecer nuestra identidad. Porque si bien es cierto el discurso, sí, fue emotivo, de alguna u otra forma se escuchó la protesta. Estaba la propuesta ahí, pero ahí iba a terminar todo. Y también supe que tenía un efecto negativo cuando tú sales adelante, sales con tu cartel, dices un discurso, ¿no?, sobre las denuncias que, bueno, nosotros como pueblos padecemos. Luego comprendimos que esa no era la única forma de resistir. Entendimos que nosotros como pueblos originarios teníamos que hacer más cosas. Si bien es cierto, la globalización, en muchas cosas no se pueden evitar, pero yo como pueblo originaria, ¿no?, de un pueblo, en este caso Arangbut, ¿qué íbamos a hacer? ¿No? Tenemos la literatura, tenemos el arte, entonces, como comprendió el obispo en esa ayuda, en que no nos iba a imponer en hacer catequesis como ya lo venían haciendo de manera estructurada desde la Iglesia Católica, sino esta nueva pastoral indígena iba a trabajar en lo que es el rescate cultural. Queríamos pintar para resistir, para que la gente conozca quién es el pueblo Arangbut, para que la gente diga, ¿no?, escuche nuestra protesta a través de nuestras pinturas. Entonces, así surge Etochime, un colectivo de artistas indígenas del pueblo Arangbut, donde nosotros básicamente nos enfocamos en producir obras de arte basados en nuestra cosmovisión. En cada una de nuestras pinturas está plasmado nuestra historia, los distintos relatos que nos han venido contando nuestros abuelos, pero también así como fortalecemos nuestras líneas corporales, nuestra iconografía, nuestros relatos, nuestras distintas expresiones culturales, también utilizamos el arte para hacer reflexionar a la población sobre la importancia de preservar los bosques, la importancia de entender que nosotros no somos los dueños de esta tierra. Nosotros somos parte, sí, pero eso no te da derecho a que tú la explotes, de que tú perfores, de que tú veas como una despensa inagotable a la Amazonía, porque no hay una cultura de reponer a la naturaleza. El modelo que viene de afuera, el modelo de desarrollo, siempre es destructiva para los pueblos indígenas, porque el modelo que se entiende, el modelo europeo, el modelo que viene de afuera, el desarrollo es construir carreteras, es generar millones y millones de dinero, pero sin estar en armonía con la naturaleza, ¿no? Y nosotros, pues, desde Etochime hemos trabajado, seguimos trabajando. La primera exposición se hizo acá en Puerto Maldonado, en Madre de Dios. Pues acá la gente no apuesta mucho por el arte, pero sabíamos que un cuadro que se presenta
puede decir, no sé, equivale a 1000 palabras y te llama a la reflexión. Luego hicimos uno virtual. Ahora nuestra exposición de pintura está en Estados Unidos. La temática es el impacto socioambiental de la minería en el pueblo Arajmut. ¿Cómo es que no solamente afecta en lo que se refiere a flora y fauna, ¿no? En toda la vegetación, sino que va afectando a las mentes de los propios Arajmut? ¿Cómo es que distintas actividades extractivas, distintas transnacionales, distintas empresas, siempre aplican el divide y vencerás, ¿no? En las comunidades? A pesar de eso, somos un grupo que habla la lengua, aún mantiene nuestras costumbres. La pandemia ha matado a casi al 100% de nuestros ancianos, que ellos eran nuestra biblioteca élite, de primera fuente, donde podíamos tener información acerca de todo lo referido a la historia, a la cosmovisión, a las costumbres de nuestro pueblo. Pero algo nos ha quedado. Entonces somos la segunda generación en cuanto a lo que vamos fortaleciendo el grupo Etochime. Etochime en Arajmu significa nuestras raíces, nuestros orígenes. Por ejemplo, acá estoy en el taller de pintura. Después de esta exposición en Estados Unidos, nosotros vamos a tener una exposición en Cusco, en Coricancha. Y acá, por ejemplo, ya estamos pintando, este lienzo es de 3 metros y vamos a plasmar acá nuestra cosmovisión. Una parte donde va a mostrar todo lo maravilloso del pueblo Arajmut, el árbol de Anamei, que habla en la mitología, que es muy importante, y cómo esto va a ir degradándose, que acá va a ser la parte de la minería y toda la destrucción del bosque. Cómo a pesar de eso, nosotros también, como originarios del pueblo Arajmut, estamos resistiendo frente a tantos cambios, ¿no? Eso es lo que un poquito estamos haciendo. Me gustaría que Luciano ahora comparta el primer video que le mandé, que habla sobre la exposición virtual que nosotros estamos haciendo. Ahora, quiero aclarar que antes que ponga Luciano, ninguno de nosotros ha estudiado para la pintura. Todos los miembros del grupo de Etochime son Arajmut de distintas comunidades se ven afectadas por la minería. Todo boceto que se hace se discute en grupo porque tiene que tener en cuenta el objetivo del grupo. A nadie se le paga, todo es por amor al arte que se hace. Hemos comenzado sin ningún pincel, sin ninguna paleta, sin nada. Pero a través de las misioneras dominicas de Rosario, entre otras instituciones, en este caso también, nos han hecho donaciones como el Instituto Bartolomé de las Casas que Silvia representa, entre otras instituciones, han escuchado ¿no? Bueno, se han sentido sensibilizados y hacen las donaciones a través de la cuenta de las hermanas. Y solo con esa información nosotros hemos podido comprar todos estos insumos porque queremos que sea sostenible, ¿no? Les comparto entonces el video de la exposición virtual que hemos tenido. Adelante, Luciano.
¿Cómo empecé yo a pintar? Mis abuelos cuentan que antiguamente ellos estaban en conexión con el bosque y una de las formas de poder equilibrar con el bosque era a través de la pintura Arambut. Esas líneas con el tiempo se han ido perdiendo, pero me hizo una pregunta, ¿no? ¿Cómo podíamos rescatar esas líneas? Porque cada línea expresa sabiduría, cada línea nos hace recordar que somos hijos del bosque, cada línea es un bagaje de conocimientos que nunca debemos olvidar y es lo que nos han heredado nuestros abuelos. Yo empecé a pintar por la necesidad que teníamos como pueblos originarios de difundir nuestra cultura a las civilizaciones modernas. Mi mayor inspiración son los abuelitos porque ellos son los que nos han ido transmitiendo poco a poco todo el conocimiento y una forma de reivindicar todo el conocimiento que ellos nos han transmitido es poder plasmar estas líneas en las pinturas, porque es una forma también de decirles que estamos acá presentes, que no queremos morir como pueblos originarios. Cada pintura, cada línea significa resistencia. Mi mayor inspiración es relatar, describir lo que significa y lo maravilloso que es en riquezas de conocimientos ancestrales lo que concierne a la cultura indígena. La cultura indígena es una cultura que significa resistencia generaciones por generaciones. Para mí la Amazonía significa bosque, casa, territorio, conocimiento, el lugar que nosotros utilizamos para sanarnos, porque ahí está todo, está la comida, nos provee todo el bosque. Desde tiempos de la historia nos cuentan los abuelos que un árbol nos salvó de la catástrofe mundial. Fue el árbol de Aname quien nos salvó. Entonces, ellos nos han transmitido de que debemos vivir en equilibrio y armonía con la naturaleza, cogiendo lo necesario, pero no depredándola a gran escala. Esto ahorita está amenazado, pero queremos dejar este legado también a nuestros hijos, que ellos como guardianes y herederos del bosque, siempre, en donde sea que estén, deben protegerlo. La Amazonía para mí significa una despensa de riquezas, que dentro de ellas estamos los pueblos originarios, defensores de los bosques, cuidadores de los bosques, de las riquezas que existen. Mi cultura Arambut está expresada en cada uno de los cuadros. Si ustedes pueden observar, cada pintura refleja el origen del pueblo Arambut, el origen del agua, el origen de las líneas Arambut, el origen de los distintos relatos, héroes y heroínas que forman parte de nuestro pueblo, y una de ellas que destaca también las líneas que son las que debemos rescatar, porque forman no solamente parte de la historia del pueblo Arambut, sino también parte de la historia de la región Madre de Dios, del Perú y del mundo.
Mi cultura Arakmbut expresa todo en los cuadros, lo que significa la iconografía indígena Arakmbut, las pinturas corporales, relatan la historia y el origen como pueblo originario, relatan mitos, guerras, cuentos, alegría, liderazgo. El mensaje que transmiten mis cuadros es resistencia, historia, conocimiento ancestral, el reivindicar a los ancianos, el rescatar nuestra mitología, nuestra cosmovisión. Es decirle al mundo que nosotros tenemos una forma distinta de ver el bosque. Somos hijos de Anamei y también somos guardianes y seguiremos siendo guardianes del bosque. El mensaje que yo quiero dar, que la Amazonía se debe de respetar, cuidar y trabajar, sobre todo, con sostenibilidad y respetar a los pueblos originarios que lo habitan en la Amazonía. Bien, lo que acaban de ver ustedes es una muestra de la segunda exposición que nosotros hemos tenido como colectivo. También debo aclarar que en el colectivo existen niños, jóvenes y nosotros estamos ahí trabajando, inculcando a nuestros hijos, a los más jóvenes que, bueno, dificultan esto de conocer más los relatos, la historia del pueblo, pero estamos guiando siempre en todo proceso y nos gusta trabajar mucho con la iglesia, puesto que no vemos de ninguna manera que nos imponen la religión, al contrario, creo que como ya lo dijo el Papa Francisco en su discurso, ¿no? Y que nosotros también compartimos, es que el Papa piensa, pues, desde su concepción, que hay que que hay que cuidar la creación de Dios. Para la cosmovisión del pueblo Arámbut es casi lo mismo, solo que dicho de otra manera. Es importante, los ancianos dicen que hay que cuidar los bosques, ¿no? Porque somos parte de ella. El bosque lo es todo para nosotros. Entonces, si la Iglesia Católica con su gran líder que tiene el Papa Francisco y nosotros los pueblos originales tenemos el mismo norte, ¿por qué hay que odiarnos? No tiene sentido. Al contrario, trabajemos de manera mancomunada, canalicemos, miremos el mismo norte para nosotros todos, desde sus distintas trincheras, podamos cuidar este planeta que ahora está en riesgo, está enferma, y es muy probable que cuando pase el tiempo se regenere, pero los pueblos indígenas y muchos de los humanos ya nos habremos desaparecido en realidad, ¿no? A lo largo de la historia nos han hecho creer, pues nos han dicho que sí han vivido otras especies, los dinosaurios, entre otros, pero ninguno de ellos ha atacado de forma tan agresiva a la madre naturaleza, a la madre selva. Y somos los únicos, esta especie humana, que ya por sí está yendo a su propia aniquilación. El hecho mismo de buscar esta vida, ¿no? Que está llena de riquezas, pero hay que saber cuándo, o sea, ¿qué es la riqueza en realidad? ¿Qué entiendes tú por felicidad? El tener mucho dinero, no sé, el estar destruyendo, ¿no? Y siempre nos preguntemos, cuando tú tienes una alhaja,
Cuando tú tienes, no sé, esos anillos que adornan tu piel, sabes su oscuro pasado, sabes cuánta gente tuvo que morir para que ese kilo de oro, luego convertido en anillos, llegue a tus manos. ¿Cuántos niños, cuántas niñas de víctima de trata de personas en Madre de Dios tuvieron que morir, ¿no? ¿Cuántas personas tuvieron que verse afectadas para que tú tengas esto? ¿No? De igual forma, cuando nosotros probamos en el rico desayuno, nos echamos unas mantequillitas, nos ponemos Nutella, pero a veces se preguntan, ¿qué tiene que ver la Amazonía conmigo, no? Pero no te pones a pensar que para que tú tengas esa Nutella, esas galletitas o esos dulces que tanto te gustan, esa empresa va a la Amazonía, atropella los derechos de los pueblos indígenas sin consulta previa y arrasa con todo, con el monocultivo y, y ponen a sembrar las palmas aceiteras. Y con ese aceite es lo que se va a hacer muchos dulces o galletitas que en Europa o en otras partes del mundo tienen, ¿no? Y así podría poner cientos de ejemplos para un poquito ver, ¿no? De qué manera me afecta lo que dice Jessica a mí. Bien, este colectivo, para terminar, funciona, como les había comentado, gracias a las donaciones de las distintas personas, de distintas organizaciones. A veces nos dan, no sé, 50 soles, 100 soles, a veces un poquito más, no siempre nos dan, hay ocasiones donde no hay nada, puesto que todo eso se utiliza solamente no es mucho, pero con lo poco que nosotros tenemos, lo estiramos para poder producir estas obras de arte. Ahora hay cerca de 40 cuadros en Estados Unidos que se están exhibiendo y ahora vamos a hacer esta grande, son de 3 metros, para Coricancha en Cusco, y para el año también tenemos para Lima, ¿no? Hay 2 cuadros míos y de mi hija que están ahorita en Lima, en la exposición colectiva de mujeres indígenas que se denomina Puedo Caminar, Puedo Volar, ¿no? Organizada también por el CAP. Y ahí están 2 cuadros míos y 2 de Anenice, que es mi hija, que también es parte del colectivo Tochime. Y ahí así hay organizaciones que nos invitan, ¿no? Recién estamos empezando y le doy gracias a este grupo maravilloso de teología de distintas partes de Latinoamérica que me han dado la oportunidad de que yo me manifieste, ¿no? Y gracias a Silvia también, a los organizadores. Eso es lo que yo les puedo compartir, pero si hubiese inquietudes, si hubiese preguntas, yo les voy a responder. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jessica, por compartirnos tu experiencia, el testimonio, ¿cierto? Desde lo estético, ¿cierto? Esta resistencia desde lo estético que la comunidad, ¿cierto? Tu comunidad ha podido manifestar de esa manera el rescate de las tradiciones y la resistencia ante tanto atropello, ante tanta locura, ¿no? Que, como bien dice, estamos camino a la aniquilación y pareciera que no nos damos cuenta de eso. Y nuevamente los pueblos originarios nos dan lección con respecto a eso. Me gustaría dejar abierto, ¿cierto? Dejar abierta la palabra para que si alguno o alguna quiera compartir alguna apreciación, alguna pregunta, alguna duda, ¿cierto? A Jessica lo puede hacer en este preciso momento. Doy la palabra abierta, para quien quiera preguntar, quien quiera dar alguna impresión. Cristian.
Hola Jessica, un gusto poder conocerte. Te envío un abrazo desde Chile. Yo vivo en una zona que es portuaria, se llama Valparaíso, aunque ahora estoy en Villa Alemana, en la casa de mis papás, pero es muy cerquita. Y cuando yo comentaba al inicio, esta experiencia de Centroamérica la comentaba porque como ha sido un sueño, ¿no? El sueño de Bolívar, el sueño de tantas experiencias populares, de que los pueblos puedan desarrollarse en libertad, ¿no? Y ir construyendo juntos, ¿no es cierto?, un camino. Es cierto que muchas de esas experiencias han sido diezmadas, han sido limitadas, cerradas, concluidas de manera no positiva, ¿no? Yo de hecho recordaba la de Sandino con el sandinismo, aunque después el sandinismo después alcanzó el poder, obtuvo, ¿no es cierto?, incluso presidencias que no han sido muy gratas también, pero han habido procesos, eso es lo que quiero decir, ¿no? Nosotros aquí en Chile vivimos la Unidad Popular y también tuvo un quiebre. Ahora estamos de nuevo con un gobierno de izquierda que esperamos que prospere y con un proceso constitucional que para nosotros es bien importante, sobre todo en materias de pueblo originario, que puede ser un proceso significativo para mi país, sobre todo en estas materias. Pero estamos a la espera de que en septiembre tengamos elecciones, no sabemos qué va a ocurrir. Ha habido un fuerte ataque, sobre todo desde el sector de la derecha, a que la gente vote por el rechazo y por lo tanto nos quedemos con la constitución de Pinochet, que es la constitución del 80, no sabemos ahí qué va a ocurrir. Bueno, esperemos que el pueblo, como se hizo al inicio, vote a prueba. Y te hago este contexto porque quería preguntarte respecto a tu experiencia, algo mencionaste ahí, como pueblo originario, que un poco la experiencia nuestra. Nosotros en el grupo vemos personas que son mapuches, como el caso de Alexis Canivilo, y nosotros con el Luciano, que no somos mapuches, pero compartimos una experiencia desde la cual fuimos entendiendo que a partir de la comprensión del mundo de los pueblos originarios se puede enriquecer, ¿no? Y eso que podríamos llamar interculturalidad o indigenismo, no siempre es bienvenido, ¿no es cierto?, porque hay sectores de pueblo originario que prefieren como mantener una distancia, ¿no?, con lo no indígena. Entonces, preguntarte cómo ha sido esa experiencia a partir de lo que tú has comentado. Y lo segundo es como que me interesa más, ¿cuál es tu percepción respecto a esta idea de persistencia, ¿no? Porque yo te acabo de mencionar varias experiencias que han terminado en situaciones negativas, en términos que no han podido fructificar, y de repente uno como podría decir, bueno, se baja los brazos, no se quiere insistir, ¿no? Desde la experiencia tuya, ¿cuáles son los motores que mueven a seguir en la lucha, a seguir la insistencia por la búsqueda por esta búsqueda común, ¿no?, de este soñar que tienen ustedes? Bien, voy a hablar más que todo de una experiencia personal. Cuando, bueno, desde pequeña yo siempre sentí como algo acá en mi corazón que me decía que todo lo que me decían mis abuelos no tiene que quedarse en mí, porque hacer eso era también dejar que ellos mueran, su legado muera. Eso lo tuve claro desde muy pequeña. Entonces, cuando ya me toca estar en estos contextos, que fue un poco difícil, puesto que yo no me formé ni tampoco quise ser líder, simplemente se dieron las circunstancias y bueno, esto me tocó ya pues
me llaman porque, mira Jessica, estamos interesados en tu libro y bueno, en tu tesis que lo podemos convertir en libro y sería los relatos orales y dije, pues sí. eh, Primero, tú tienes, pienso yo, ¿no? Que a mi modo personal, si tú vas a pensar en que por todo te van a pagar, pues esa no es el camino, al menos la mía no ha sido. Entonces, eh, lo que sí pensé en ese momento del libro es la oportunidad que se me presentaba y que a través de ese libro mucha gente conozca la cosmovisión, el pueblo, al pueblo Arácnido como tal, que tiene esta riqueza, que no tenga que pasar 100 años, 50 años, que ya desaparezcamos y de pronto vernos en el museo, porque siempre nos quieren ver así. O sea, sí nos hablamos de indigenismo y todo eso, pero cuando tú estás frente a un indígena, generalmente hay un rechazo y se puede rechazar de distintas formas. Y eso también lo tuve muy claro desde entonces como mujer de un pueblo originario, siempre lo he padecido al 1000% el maltrato y la discriminación en los distintos aspectos. En la escuela, en la secundaria, en las ciudades, llegar a la selva de asfalto es como si te tragara. Que la gente no te acepte como eres porque simplemente hablas una lengua distinta. O sea, son varias cosas donde prácticamente te van asfixiando y dices, si te preguntas, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio, ¿por qué mis papás optaron por enseñarme esta lengua cuando para ellos no vale nada? Pero luego me ponía a pensar, o sea, si mis papás me han enseñado esto es porque la lengua debe valer. Y yo no tengo la culpa de que estas personas no valoren eso. Entonces, esas fueron otras cosas que a mí me impulsaron a no desmayar ni nada. Simplemente cuando sentía la discriminación o el rechazo hacia mi persona por ser distinta, por ser Arácnido, bueno, uno la padece. Bueno, creo que muchos se harían muchísimos libros si cada indígena contara, ¿no? Sus historias, pero cuando me tocó estar ya como profesional, igual yo dije, no, ya soy profesional, se supone que ya tengo mi título y estoy con otros profesionales que se supone que entienden, ¿no? De muchas cosas y no voy a sufrir de discriminación y fue todo lo contrario. Entonces, hoy en día siempre me pregunto, ¿no? Un colegio que está en la capital se jacta de ser el número 1 o que se implementa la mejor educación o que ocupó el lugar tal, ¿no? En las pruebas tales o que ganó tal concurso. Bueno, es un colegio civilizado y tiene todos los valores que todo ser humano debe tener. Y se supone si tiene todo eso, ¿por qué no acepta al estudiante que viene de un pueblo originario? Se supone que es civilizado. Entonces, ¿en qué consiste ser civilizado? Porque salvaje no soy. ¿Quién es el salvaje? Entonces, el que maltrata, el que simplemente no tolera a la otra persona, no respeta porque no piensa igual que yo, no habla la misma lengua que yo. Entonces, y a nosotros, los pueblos originarios, se nos piden que al contrario, como somos el pueblo minoritario, que aceptemos todo lo de afuera, ¿no? Que hay esto y nos dan un montón de cosas. Eso lo viví yo. Pero qué fácil hubiese sido para la sociedad entender si yo soy civilizado, estudié en un buen colegio. ¿No se supone que te enseñaron a que hay otras personas distintas y que tú debes respetarlos también? Sin mirar su religión, sin mirar su lengua, sin mirar su color de piel, sin mirar sus costumbres. Pero no pasaba esto. Debería pasar. Y eso es lo que falta, colegios interculturales. Y si vamos a las distintas instituciones, sucedía eso.
muchas veces terminé haciendo una denuncia por discriminación, por acoso, porque resulta que cuando tú eres mujer también hay bastantes clichés que te ponen, pues es mujer, es libertina, es esto, tal otro, te etiquetan de todo. Pero yo no era así. Para ellos sí lo era, pero sin serlo ya me juzgaban, ya me crucificaban de muchas cosas. Eso lo he palpado. Pero hay una cosa que aprendí de mi abuelo, de mis papás. Bueno, no sé si sería por supervivencia, qué sé yo. De chica también lo aprendí, a que yo no existo para darle el gusto a los que quieren verme derrotado. Si ellos quieren que yo me caiga, quieren que, bueno, es su problema, o sea, que se ahoguen su veneno. Pero yo debo seguir hablando mi lengua, debo seguir haciendo lo mío, porque se supone que a ti, que eres civilizado, no te debería afectar en nada, al contrario, deberías aceptarme que soy una persona más. Eso lo he aplicado en mi vida diaria, vamos a decir, en el discurso que se dio, en esto del evento, porque bien, hay una cosa que dijo el Papa Francisco, ¿no? Aparte que escribe la encíclica Laudato Si, y por primera vez nos menciona a los pueblos indígenas, ya es tiempo, ya muchos han hablado por ustedes. Es tiempo de que ustedes sean los protagonistas, de que ustedes mismos cuenten sus historias. Es una cosa que siempre rescato. Y no es que lo estemos haciendo solamente porque el Papa lo dijo, sino es que si yo no hago esto, ¿quién lo va a hacer? ¿El presidente de la República? Otro que apenas ha venido, que se denomina investigador, vino una semana, un mes y va a hablar de mí, desde su mirada, pero no desde lo que me está pasando a mí. Entonces, son varias cosas que en mi mente han pasado y como colectivo nos hemos fortalecido, y es lo que tenemos bien claro, ¿no? No importa lo que pase, pero nosotros tenemos un objetivo común: revalorar la cultura, porque nadie lo va a hacer. Fortalecernos, ya, hasta a veces en nuestra propia comunidad existen, ¿no? Estos judas, estos fariseos, estos que te quieren crucificar todo el tiempo porque está mal, ya no sé. Pero si no hacemos nada, no nos dejamos escuchar, vamos a desaparecer. Y no se va a hablar nada, porque en la historia del Perú, del pueblo Aranbut, en los libros, en los textos escolares, no se menciona ni una línea. Ni una línea. Se habla de los pueblos amazónicos como amazónicos, apenas media página, pero del pueblo Aranbut no. Entonces, cuando ya los tiempos han cambiado y entendí que las cámaras, cuando lo usas para bien, tienen un mensaje potente, y tenía que aprovechar las cámaras que apuntaban al Papa Francisco para decir, oye, estamos acá, vivimos, existimos, somos cerca de 1000 personas, pero antes éramos cerca de 70,000, nos han exterminado, somos poquitos, pero existimos. Y así como el pueblo Aranbut ha sido diezmado por los caucheros, por las distintas empresas, etcétera, también hay otros pueblos similares que están pasando por esta situación. Entonces existimos. Y yo creo que es bueno protestar. Sí, pero no hay que quedarnos ahí. Como dice mi hermano, ¿no?, que es dirigente en otros, de la protesta a la propuesta, de la propuesta a la acción. Y si en ese camino, en ese proceso, tú encuentras instituciones o personas sensibilizadas que apoyan esta causa, eres mi hermano, así de simple. Sea cual fuera tu color de piel, sea cual fuera tu ideología, pero tenemos un norte en común, que es salvar el planeta,
los bosques, la casa común, lo dice el Papa Francisco. Y qué bonito sería que otros líderes religiosos, políticos, también se sumen a esta causa, pero no lo hay. Entonces, ha sido un proceso difícil, pero estamos acá. Tochime apenas está naciendo y va a seguir creciendo gracias a los corazones sensibles que nos sigan apoyando, porque lastimosamente, al menos acá, nadie apuesta por el arte. Yo sé que en otras partes del mundo sí, pero acá no. Aún así, contra viento y marea, estamos aquí. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jessica, y bueno, fuerza a la caminada. Gracias, Jessica. Yo, a ver, con el permiso de todos los que estamos aquí, me quiero aprovechar, entre comillas, del espacio para realizar dos preguntas al respecto. Primero, me llamó mucho la atención cuando tú explicabas el tema de este arte en resistencia, el tema de las líneas corporales, ¿ya? Estas líneas infinitas, eternas, no recuerdo bien el nombre, y que además, antes de entrar a la selva, las personas tienen que pintárselas. Me gustaría que hablara un poco más de eso, qué significados tienen, cuáles son, digámoslo así, su base desde de la experiencia del pueblo Arakbur, y lo otro, las relaciones que como pueblo, ¿cierto?, ustedes tienen con las comunidades religiosas, sobre todo, bueno, algo de hecho has mencionado con respecto a la Iglesia Católica, y ya es más casi evidente, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otras realidades, con otras comunidades cristianas, ponte tú, no sé, evangélicos, protestantes? ¿Cómo ha sido la relación en general, también con los pueblos de la Amazonía peruana? ¿Ha sido buena, ha sido mala, ha sido neutral? ¿Qué ha significado para ti, por ejemplo, en tu experiencia, ese tipo de vinculaciones? Ok, sí. Respondiendo a tu primera pregunta, la sociedad o otras culturas, en este caso foráneas, como nosotros decimos, los que vienen de afuera, los que no son indígenas, tienen una concepción del mundo muy distinta a nosotros. Y cuando nosotros decimos que tenemos una cosmovisión única, pues ellos piensan que son solo supersticiones. No, el pueblo tal tiene esto. Entonces siempre minimizan nuestro valor cultural. En la escuela monolingüe, por castellano hablantes, por profesoras castellano hablantes, me enseñaron, por ejemplo, que el agua se compone por 2 elementos químicos: hidrógeno, oxígeno, ya, bueno, y todos sus componentes. Y que el agua sí cumplía una función muy importante para nuestro organismo y para el planeta, pero a los finales el agua era inerte, no tenía vida. Y era algo difícil de creer, porque en la cultura no pasa eso. Y estoy segura que en muchas culturas no es así. El agua en mi cultura tiene una función, pertenece a uno de los mundos del pueblo Arakbut, el mundo de los Waweris, y así otros. Entonces entendí luego con el tiempo que los abuelos me explicaban, de que hay distintas formas, distintos mundos en el bosque. Y uno de ellos somos nosotros y interactuamos con todos ellos. En el mundo acuático, en el mundo de la selva propiamente, en el mundo de arriba, en el mundo subterráneo y así otros mundos, hasta inclusive en el mundo de los sueños, porque es ahí donde los antepasados nos van a comunicar muchas cosas. Entonces, como nosotros en carne y hueso nos toca estar en este mundo, pero no hay un cielo, ni un infierno, ni un purgatorio en nuestro mundo.
¿Por qué? Porque simplemente cumples este ciclo, pero vas a pasar a otro. Es como si pasaras en 3D a otra dimensión. Y así, la selva continúa. Es un poco difícil de entender, pero yo sí, pero es lo que nos decían los abuelos. Con esos conocimientos es que hemos ido poco a poco conociendo a profundidad la selva, porque la selva y todos los mundos comunican. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, ¿no? En algún momento me tocó estar con mis abuelos y miramos unas plantitas larguitas con hojas alargadas, los huevitos que ponían los caracoles de río. Y una vez lo pusieron en la parte más alta. Y claro, uno pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué está ahí? Ah, ya, es que hay que prepararnos, porque este año la inundación va a venir hasta acá. Y era cierto eso, pero ¿quién, cómo le dijo al caracol, cómo sabía que va a pasar eso? Eso era leer a la naturaleza, comprender. Y eso los abuelitos, los papás te enseñaban. Y así, cuando canta un ave, ya va a haber inundación, alguien va a morir, alguien le va a picar la víbora. Entonces tú tenías que tener esa conexión. Ahora, eso es dentro de Tumaloca y los alrededores, pero cuando vas a ingresar al bosque propiamente, y el bosque tiene sus espacios, porque no todo son aguajales, no todo es una sola especie, va a haber parte alta, parte baja, llano, va a haber, no sé, varias especies de árboles, unas más fuertes en cuestión de energía. Entonces, para que tú no seas un desconocido para ese mundo, existía la pintura corporal. Yo siempre pongo el ejemplo por ejemplo, ¿no? Yo quiero ir a Chile. Yo como Jessica Patiachi, puedo ir a Chile, pero hay una forma de llegar a Chile, ¿no? Tengo que tener mi documento de identidad, mi pasaporte. De llegar puedo llegar, pero si no tengo los papeles que yo necesito, voy a ser ilegal. No, voy a tener problemas con la justicia, bueno, etcétera, etcétera, que ustedes ya se están imaginando. Entonces hay que tener ciertos permisos. Lo mismo es bueno, antiguamente ha sido así en el pueblo Arácmut. Tú no puedes ingresar al bosque si no tienes tu pintura corporal hecha a base. ¿Por qué? Porque es una muestra de respeto al espacio donde tú estás ingresando, al bosque. El bosque es una fuente de energía muy potente, donde están la energía de los árboles, de los distintos animales que están ahí. Entonces, si tú ingresas así nomás, eres como, bueno, te van a hacer daño física y también en la parte espiritual. Entonces, era necesario por eso, antiguamente, pintarse. Los bebitos cuando nacían generalmente tenían que estar en la maloca, pero ya cuando la mamá va a empezar a retomar sus actividades, el bebito pues está puro, es el que más va a recibir las energías negativas. Entonces es al bebito que se le bañaba con huito y se le pintaba todo, si no se le ponía con achote acá. Se le cuidaba muy bien. Pero todos los demás ya en la edad adulta de niños ya sabían que tenían que estar pintados siempre. Porque es una muestra de respeto que tienes a los otros mundos del bosque, es una muestra de respeto y una sincronía que tienes con el bosque y tú eres parte de esto, respeta, tú eres parte de esto, respeta también, ¿no? Eso era. Bien, la segunda pregunta no me acuerdo específicamente qué es lo que me has preguntado, algo de la iglesia. Bien,
No podía hablar de otras sectas o otros grupos religiosos, pero yo voy a hablar un poquito de los dominicos, porque es los que llegaron hasta el pueblo Aracú y es parte de la Iglesia Católica, esta comunidad. En la época del caucho, en aquellos tiempos, existían las famosas correrías donde estaban exterminando a otros pueblos originarios y también incluido el pueblo Aramburu. Sé que existió una expedición que se armó desde las altas esferas, enterados estos dominicos, en especial el padre José Álvarez, decide venir a evangelizar por esta zona. Entonces, como nos estaban exterminando, él viene y dice, no, no los maten porque nosotros vamos a empezar a evangelizar. Por eso es que cuando doy el discurso al Papa agradezco, ¿no? Y comparo ese gesto, porque hay una cosa que me enseñaron mis abuelos también. Hay que ser agradecidos en esta vida. No puedes morder el brazo a quien te dio de comer, vamos a decirlo así, pongo esta. Entonces, yo sé que la iglesia ha cometido muchos errores, pero yo no me puedo envenenar todo el tiempo en eso, porque sé que en ese entonces no había protocolos de evangelización como en la actualidad tampoco hay, ¿no? Porque tenemos poblaciones en contacto inicial, ¿no? En pueblos indígenas y no hay un protocolo, ni el Ministerio de Cultura ni nadie. En ese entonces tampoco habría, no lo estoy justificando, pero hay un grupo de indígenas donde nos han hablado lo peor, porque yo no estuve en esa época, yo ya fui como la tercera generación, pero los que vivieron en ese entonces me tocó hablar con los ancianos, me tocó escuchar relatos que sí hablaban muy bien del padre José Álvarez y de otros, que cuántas veces evitaron que los maten, cuántas veces le tocó andar hacia ancianos. Parece que tenemos un problema. Jessica, ¿estás ahí? Parece que cayó la señal. A ver. Jessica. Bueno, esperemos un poquito para que pueda retomar la señal. Ya estamos igual, bastante cerca de la hora. Y igual, desde ya aprovechando este momento, agradecer la presencia de ustedes, ¿cierto? Todavía nos queda un momentito más para poder despedir nuestra conversación. Claro, y de hecho, como que se llama, incluso tú salió, y vamos a esperar que se pueda reconectar. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta, alguna reflexión, realizar alguna reflexión con ella, la puede ir pensando en este momento, ¿ya? Para que pueda, como que se llama, para que pueda realizarla. Ahí está. Jessica, ¿me escuchas? Sí. Una Disculpe, pequeña... Sí, se fue la señal, pero quería resumir en que sí, resalto este gesto que tuvo a través a lo largo de la historia, y luego se perdió la conexión con la iglesia, aparecieron distintas sectas religiosas que obviamente la tuvieron más fácil y yo no sé cómo será porque sé que cobran diezmos y tienen su estructura de evangelizar, cosa que yo no comparto pero respeto. Entonces, y ha entrado a las comunidades, pero no tanto con el objetivo de revalorar a los pueblos originarios, sino el hecho de mismo imponer, bueno, yo tengo mi Dios, vas a hacer esto, y tienes una estructura. Y en el sínodo y en otros espacios he podido ver desde el Papa Francisco
inclusive cuando hemos estado en la misa de la Basílica de San Pedro, nos ha dado nuestro lugar. Luego, respeta cada cosmovisión, cosa que nunca ningún papa había visto. Yo podía saludarle al Papa Francisco, podía tomar un café con él y no pasaba nada, o sea, no he recibido ningún rechazo ni nada. Entonces, si un papa es así, te da un poquito más de confianza, ¿no? Porque la idea es que, bueno, yo soy el más fuerte, yo tengo cierto poder y voy a tener cierto dominio sobre ti. Y no se trata de eso. Entonces se trata de que las iglesias, cuales fuera, ¿no? La fe que profesan, deben buscar esto, deben respetar la autonomía de los pueblos indígenas, porque justamente los de los errores que se cometió hace años, hace 500, 400 años, ha sido eso, seguir estructuras, ¿no? Verticales, y es donde ha ocasionado la desaparición de los pueblos indígenas, desaparición de las lenguas, etc. En Perú existen hoy 48 lenguas indígenas, 44 son amazónicas, de las 44 el pueblo arácnido es uno, pero estamos a 201 años de vida republicana. Yo les decía a mis estudiantes, ¿no? Hoy existimos 48 lenguas, pero hace más de 200 años, yo sé que existían más lenguas originarias, más pueblos. ¿Qué pasó? Entonces, ahí hay que ver, ¿no? Entonces, si la iglesia va a ser una institución aliada, como lo está haciendo la católica, ¿no? La iglesia católica, yo creo que no tendría por qué pelearme todo el tiempo, ¿eh? O sea, es buscar, ¿no? Canalizar estos espacios, esos encuentros, porque también se debe dar los espacios de interculturalidad en la iglesia en todos los aspectos. Entiendo de que interculturalidad es que yo soy Jessica Patiachi, soy del pueblo Arácnido, tengo mis raíces, tengo mi identidad, estoy fortalecida como un árbol de Chihuahua. Es uno de los árboles más grandes de la Amazonía. Puede que corten mi rama, pero va a volver a regenerarse. ¿Por qué? Porque tengo muy fortalecidas mis raíces. Puede venir cualquier ventarrón, huracán, voy a seguir firme porque tengo fortalecidas mis raíces. Y quien sea que venga, también tengo que, como ya me acepto como soy, como estoy fortalecida con lo que soy, yo puedo aceptar al otro, puedo aceptar a Pedro, a Zuli, a Silvia, a otros, siempre y cuando me respeten. O sea, igual en cualquier religión. A mí me ha tocado ir no sé, a iglesias evangélicas, y no por eso soy evangélica. Yo respeto su posición. Me ha tocado ir con otras, porque a veces los estudiantes me invitan, y todo el mundo me dice, ya conviértete. No me tienes que obligar a que yo me convierta. Yo vengo acá a ver, te respeto, no me tienes que obligar. Así como yo tampoco te estoy diciendo que tienes que ser arácnido. Simplemente se tiene que tener un margen de respeto. Eso. Y eso lo tiene la Iglesia Católica. Al menos en estos tiempos que me ha tocado ver, eso lo tiene. Gracias, Jessica, por tu testimonio en relación a esto. No sé si hay espacio para una pregunta más, algunas palabras, para aprovechar estos momentos, ¿cierto? Para pasar después al momento de cierre. Silvia. Bueno, yo quisiera decir algo cortito nomás. Me ha gustado mucho. Bueno, primero gracias, Jessica, por tu exposición, y gracias también a Luciano, a Cristian, ¿no? Y a Alexis, que me parece que no está hoy día, por hacer posible este espacio, pero me ha gustado mucho de la exposición de Jessica cómo ella ha empezado, ¿no? Es decir, recordando justo estas palabras que dieron al Papa Francisco en Perú, y como Jessica dijo, bueno, después de esa visita, las cosas no quedaron así, ¿no? Sino que tratamos justamente de
rescatar la memoria de nuestras comunidades indígenas, bueno, en este caso de la comunidad Arakbut, ¿no? Y se conformó justamente este colectivo, ¿no? Que es un colectivo, me parece, justamente de resistencia, pero también de esperanza, ¿no? Y creo que es una muestra o un ejemplo de cómo otro tipo de lenguajes, también como el arte, por ejemplo, invitan justamente a crear también nuevos caminos de esperanza, ¿no? Entonces yo quisiera felicitar a Jessica por eso y también por enseñarnos, ¿no? Cómo la comunidad Arakbut justamente rescata su cultura, hace memoria justamente de su sabiduría ancestral por medio de estos nuevos lenguajes, ¿no? Creo que, no sé, recuperando un poco también los otros conversatorios que ha habido, digamos, en este espacio, creo que es una invitación para todos, ¿no? Ver cómo incorporamos nuevos lenguajes de resistencia y de esperanza, ¿no? Entonces, gracias, Jessica, por tu testimonio, ¿no? Y por todo lo que vienen haciendo con la comunidad. Bueno, también hago extensión de, aprovechando el agradecimiento de Silvia, agradecerte, Jessica, por este tiempo, agradecerte por tu testimonio y agradecerte por darnos también esperanza, por creer que las resistencias también pueden darse desde lo estético, y qué fuerza y qué poder, digámoslo así, tienen las manifestaciones culturales, las manifestaciones artísticas para decir cosas. Una canción, una pintura, un poema puede llegar a cambiar el mundo, puede traer la vida, la esperanza, y más aún a personas, a hombres y mujeres que han pertenecido a un colectivo que son los pueblos originarios, que han sido brutalizados, colonizados, aplastados, pero que aún así se levantan en esperanza y resistencia para poder dejar en claro a los opresores y al mundo de que somos personas, de que son personas, y que aquí están para poder mostrar otra forma de ser, otra forma de vivir, sobre todo en esta época, ¿ya? En donde, como ya había mencionado en su momento, nos estamos aniquilando, ya sea con las armas, ya sea con la irresponsabilidad ecológica. Samuel, le vamos a dar la palabrita a Samuel, y de ahí vamos a pasar al momento final de nuestro encuentro del día de hoy. Samuel. Gracias, Luciano. Bueno, agradecerte, Jessica, por tu testimonio. Yo vivo acá en Hualpén, Chile, y bueno, quizá yo del grupo, quizás soy el único protestante que hay, pues, o sea, de la mirada evangélica del otro lado de la moneda. Y claro, lo que es la religión en torno a la cultura es algo que aún falta mucho trabajar en las iglesias, de corte protestante como otras también. Yo creo que más debe ser por un producto de ignorancia, ¿sabes tú? Porque nos absorbe mucho el no conocer, y tu experiencia y la experiencia de muchos más hermanos que viven estas situaciones es necesario que se masifiquen, o sea, para que se pueda entender, porque no hay información real. Yo creo de que hoy en día tenemos un problema común, ya sea de distintos sectores en los cuales pertenezcamos, si son evangélicos, católicos, qué sé yo, tenemos un problema mundial que es el cambio climático. Acá en nuestra región, Luciano puede también decirlo, ¿cierto? Los que vienen acá, hace unos 2 días atrás nevó en lugares donde nunca había nevado. La gente se sacaba videos, fotografías en donde se alegraban, hacían como un cuadro gringo ahí con la Navidad, faltaba puro que le pusieran reno, y hicieron una manifestación ya de alegría por algo que es preocupante. Que esté nevando en lugares que no haya nevado, para mí es un llamado de atención de la naturaleza que nos está advirtiendo algo más bien, está habiendo un cambio climático fuerte. O sea, yo ponía en un pop de que no iba a quedar tierra para heredar a nuestros hijos, sino canchas de esquí, si seguíamos celebrando este tipo de eventos. Entonces, yo creo que ustedes, ya en su cultura, y en las culturas, por ejemplo, mapuche, Rapa Nui y muchas otras más, tienen la solución para estos eventos.
porque conocen la naturaleza y sus señales, sus signos. Y eso compartirlo, enseñarlo, al menos a los jóvenes, a los niños, porque ellos están en la edad que pueden cambiar conciencia. Los más viejos ya son más duros de pelar. Acá se usa ese término que somos más duritos para pelar, no entendemos porque creemos que todo esto es normal y que es así. Y mientras estemos en el consumismo también, vamos a tener la vista cerrada para todo esto. Así que yo creo que una buena ventana y de masificarlo y poder trabajar en conjunto, como dices tú, ya sea iglesias católicas, evangélicas, porque esto no tiene nada que ver con un cuento de religión, de una perspectiva religiosa, sino que tiene que ver con algo que es propio del ser humano. Dios creó el mundo y a nosotros como sus administradores, y la responsabilidad de administrar es cuidar. Así que yo recojo la enseñanza que hoy día tú compartiste y te felicito. Que sigan así. Bendiciones. Ok, muchas gracias a todos, a todo el grupo, a Silvia por sus palabras, igual al Tomás, ¿no? Cada uno, pues sí, somos casi como un granito de arena en pleno desierto, o somos como esa leyenda de colibrí, ¿no? Que llevaba sus botitas para apagar el incendio. Y cuando le preguntaban, ¿pero qué haces acá, no? Si no vas a poder. Termina, ¿no? Diciendo, pero yo estoy poniendo de mi parte y tú qué haces, ¿no? Y creo que sí, hay mucha esperanza, hay resistencia también y Etochime o este grupo va a crecer, como les había dicho, gracias a los aportes de muchos. Entonces, ¿por qué no digo y digo, ay, Jessica, soy Jessica, apóyenme? Porque hay algo que aprendí de mi pueblo. Cuando uno quiere dar, primero no lo tiene que difundir, ¿no? Te tiene que nacer, realmente, ¿no? Y tú mismo es tener en tu conciencia, ah, ya, pues yo hice esto bien, ¿no? Hace poco un profesor de la Católica, de la Universidad Católica, igual me decía, ¿no? Ah, bueno, profe, yo no te puedo decir apóyame, porque estaría en una condición así, dar lástima, pero si tú tienes alguna sensibilidad y quieres realmente hacer tu aporte, no lo vas a hacer por mí, sino tú mismo te vas a sentir bien. Y todo aporte es bienvenido. Yo no tendría por qué decirte, oye, ya no. Creo que entendió muy bien el mensaje y eso es lo que nosotros queremos también, ¿no? Sobre todo para que sea sostenible Tochime y sé que va a llegar muy lejos, al menos mientras tengamos vida, mientras estemos acá, tengamos salud, vamos a poder hacer muchas cosas, ¿no? Muchas gracias a este hermoso grupo por la invitación, a los distintos hermanos de distintos países, ¿no? México, Bolivia también creo que está. Parece que sí. Gracias a ti, Jessica, también por tu testimonio. Y queremos terminar este encuentro, ¿cierto? Esta, digámoslo así, también esta siembra de saberes, ¿cierto? De experiencias de vida, con la manifestación de la cultura popular. Lamentablemente, Alexis, por problemas técnicos, que es la persona que, nuestro compañero y hermano de comunidad, que nos iba a presentar este momento final, lamentablemente por problemas de conexión no va a poder hacerlo, así es que yo les quiero compartir un video, ¿ya? De un cultor de la música popular, ya de la música tradicional, digámoslo así, de la zona central de Chile. Chile tiene un montón, ¿cierto?, de manifestaciones culturales, y en la zona central, bueno, antes que decir cualquier cosa, mejor dejémonos que él nos cuente, ¿cierto?, en este siguiente video que yo les quiero compartir a cada una y a cada uno. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están?
Quiero mandar un especial saludo a la Escuelita de Teología India e Intercultural. Acá les habla David Avesón. Yo soy encargado de Cultura de la Municipalidad de Puchuncaví, además profesor de música y licenciado en educación. Bueno, les voy a hablar un poquito de Puchuncaví. Puchuncaví está en la quinta región de Chile. Puchuncaví, más conocido como Puchuncahuín también en Mapudungún, idioma ancestral mapuche, donde abundan las fiestas. Acá se realizan muchas fiestas tradicionales con bailes chinos que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. También vienen algunas agrupaciones, los bailes indios, algunas agrupaciones a veces que vienen a Horcón y vienen con zambos caporales, con tincus y sucesivamente donde existe una devoción, ¿cierto? Y bueno, contarles que Puchuncaví también posee una riqueza turística. Contamos con las playas de Horcón, Maitencillo, Ventanas, y también un antecedente muy importante que fue terminal del camino del Inca, que nos conectaba con el Cusco, así que muy importante la relevancia. Y por último contarles que también acá es una zona de sacrificio donde hay unas empresas que contaminan y que realmente acá afecta mucho a tanto a los niños como a adultos mayores, y bueno, a toda la población en realidad. Y estamos en esta zona que es bastante complicada. Esperamos en algún momento las autoridades, ¿cierto?, logren invertir y mejorar la calidad de trabajo también, porque ahí hay trabajo, personas que trabajan, y también la calidad del aire, que significa vivir mejor. Bueno, quiero ofrecerles una canción. Esta es una canción de origen pehuenche, pertenece a un gran compositor chileno como es Osvaldo Torres, y la música pertenece a Roberto Márquez. Por emprendidos paisajes
Bueno, parece que se cortó un poquito, pero bueno, lo importante es la centralidad de lo que acabamos de escuchar, ¿cierto? Agradecer a Alexis por habernos brindado este testimonio musical desde Puchuncaví, una zona de sacrificio, una zona contaminada, en donde la tierra, el agua, el aire son violentados día a día, y sobre todo se violenta también, junto con estos elementos vivos, como decía Jessica, a los seres humanos, hombres, mujeres y niños, que tienen que vivir día a día, el tener que inhalar, el tener que respirar veneno, contaminación, destrucción. Pero obviamente con esperanza para que esto pueda cambiar, para poder vivir mejor, para poder vivir bien, más que nada. Nada más que decir, pues agradecer a Jessica nuevamente el habernos acompañado el día de hoy, agradecerle a cada uno y a cada una de ustedes por estar aquí, por escuchar, por comentar, por reflexionar, por vivir, ¿cierto?, este momento, y como siempre les vamos a estar dando aviso para que para la próxima ocasión, en donde también nos reuniremos a conversar y a hacer discurrir estos saberes, estas sabidurías, ¿cierto?, puedan ustedes también participar. Así es que atento a las redes sociales, a Facebook, a Instagram, para que ustedes puedan ahí estar atentos para los horarios, para la fecha. Nada más que decir, un abrazo grande, les mando aquí, a los que tengan frío, para que se abriguen, ¿cierto? A los que tengan calor también, no importa, aquí también les mandamos un abracito, y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas, pero muchas gracias. Chaltumay, Peu Cayal. Chao, chao, chao. Gracias. Muchas Chao, gracias. chao, buena tarde. Buenas tardes.